Bueno, nos informan desde el control que tenemos una llamada al aire. Veníamos comentando en varios programas anteriores, medio la forma de gobierno del presidente que puede hacer varios acuerdos al parecer en el Congreso, pero cuando no los hace el tipo saca todo por DNU. Entonces decidimos, bueno, comunicarnos con el doctor Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista y además, bueno, un férreo defensor de los derechos humanos. Doctor Barcesat, Pablo Cánovas, Guillermo Alfonso, Daniel Sosa y Alfredo Buguroni los saludan. ¿Cómo le va? Bien, buenos días. Doctor, el gobierno acaba de dictar un decreto de necesidad y urgencia respecto a lo que se denomina extinción de dominio. ¿Este que es un decreto con nombre y apellido, digamos, es constitucional? No, es grosera y francamente nulo e inconstitucional. Y ello porque la normativa constitucional establece en el artículo 99, inciso tercero, que el Poder Ejecutivo Nacional, en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Luego prosigue enumerando las circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia, cuando no se puede seguir el trámite regular de debate y sanción de las leyes, el emitir un decreto de necesidad y urgencia que será revisto después por el Congreso, y que tiene 4 materias taxativamente prohibidas. La primera de ellas es precisamente la materia penal, y todo lo que refiere a la extinción de dominio, este decreto mal llamado de necesidad y urgencia, porque no había ninguna necesidad y ninguna urgencia, ya había sido enviado un proyecto casi tan pésimo como el decreto, que claro, por supuesto mereció corrección. Entonces, como no le gusta, el presidente se cree legislador en última instancia y lo saca por DNU, ¿no? Pero bueno, repito, todo lo que refiere a decomiso y confiscación de bienes provenientes de un accionar delictivo está regulado por el Código Penal y el Código de Procedimientos en materia penal, de manera que es una de las 4 materias que sin excepción y taxativamente están vedadas para los decretos de necesidad y urgencia. Y eso no se conjura con la maniobra ridícula, infantil, que han hecho quienes pergeñaron técnicamente este decreto, de decir que todo lo que refiere a esa extinción del dominio es materia civil. No, porque depende de juicio penal, así claro, que no puede ser materia civil, por más que le quieran poner ropajes. Será aquello que, bueno, la mona vestida de seda, de mona es, bueno, y mona queda. De modo que no puede tener ninguna admisibilidad, y yo aguardo que los 2 escenarios en donde esto tiene que transcurrir el examen fulminen de nulidad e inconstitucionalidad a este malhadado decreto. El primer escenario es el del propio Congreso de la Nación, que es quien tiene la facultad que ha usurpado el Poder Ejecutivo, y por tanto tendría que con mucha, diría, vehemencia institucional pronunciarse declarando la nulidad e inconstitucionalidad. Y quiero aquí ser muy claro, el verbo de nulidad absoluta e insanable es el que utiliza la Constitución. No sirve, como ya lo están proyectando algunos, decir que se deroga el decreto de necesidad y urgencia, creyendo que con eso cumple la misma función y no es tan doloroso políticamente. Claro. Y digo que no es lo mismo, porque en el derecho se deroga lo que es válido y que ya por criterios de oportunidad o haber agotado su objeto se da por cumplida la normativa. Eso es derogar. Pero cuando se trata de una facultad usurpada, la Constitución claramente dice la nulidad absoluta e insanable. Bueno, ese es el primer escenario, el más importante, donde debiera transcurrir esa fulminación de nulidad e inconstitucionalidad de este mal parido decreto. El otro escenario es el judicial. Yo supongo que los posibles afectados van a ser cataratas de denuncias penales y de acciones contenciosas administrativas para enervar el decreto.
En definitiva, un aquelarre que yo creo que se lanzó por Macri más con apetitos de propaganda electoral que con la convicción íntima de que ese decreto iba a tener andamiento. Además, si tuviera esa convicción, seguramente la primer soga al cuello sería la de la propia la familia, y dado que hay varias causas que lo involucran personalmente, Correo, las constructoras IEXA, los peajes y las empresas que detentan esos peajes, etcétera, sería quizás la primera víctima de esa su propio decreto. Bueno, doctor, creo que repito que ha sido hecho para la marquetería y marketing electoral, ¿no? Siguiendo su línea de reflexión, de razonamiento, digamos, el objetivo era hacer una cortina de humo, porque si el objetivo del decreto puede el Congreso a partir de marzo darle de baja, o cuando se produzca alguna iniciativa que tome el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial con alguno de los que está en este momento en investigación, a palabras de Laura Alonso, hay que dejar, no sé si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a estar presa, pero le vamos a sacar hasta el último peso. Creo que por ahí está la línea de trabajo de este decreto. ¿Qué opinión tienen en ese sentido? Bueno, efectivamente, como dije, yo pienso que esto va a ser nulificado, pero mientras tanto posó frente a una conferencia de prensa, aquí el que las hace las paga, no más corrupción, etcétera, etcétera, y sinceramente no puede tener ninguna aspiración seria a una pervivencia de este decreto. Creo que todo el movimiento político que ha habido estos días para que los gobiernos provinciales unifiquen, los gobiernos provinciales en manos del PRO, unifiquen con la elección nacional de manera de poder darle quizás algún tentempié al gobierno Macri, bueno, eso es lo que también hay que prestarle atención. Desde luego que institucionalmente lo que corresponde es que efectivamente sean únicas las elecciones y no estos desdoblamientos, pero en este caso no se trata de un purismo institucional, sino de la ayuda de las muletas que le pueden prestar eventualmente, aunque yo creo que la opinión pública identifica a Macri, Vidal, Larreta, son todas la misma cosa. No creo que eso le vaya a variar los guarismos electorales. Doctor, bueno, un paso más en el derrumbe institucional, sí, que fue acompañado por otro decreto del mismo día sobre el ARSAT, donde entregamos nuestra soberanía comunicacional, y ahora viene este insólito decreto que dice cuál es la necesidad y urgencia de convertir en secretaría y en agencia inmobiliaria a la Secretaría, a la agencia de la Secretaría de Deportes, y más en una inmobiliaria que agencia de deporte, para lucrar y dejar la Argentina pero absolutamente pelada, ¿no? Es decir, no dejar un solo resquicio económico ahora, sin corrupción apropiada por el grupo Cambiemos. Claro. Este gobierno desde sus comienzos parece utilizar los decretos, digamos, desde cuando intentó meter por decreto jueces de la Corte, hasta, bueno, esto que estamos hablando ahora. Incluso se está diciendo que si no se logra acordar con ciertos gremios una reforma, una flexibilización laboral, también irían por una especie de reforma a través de decretos. ¿Estamos viviendo una especie de democracia de baja impedancia, podríamos decir? Yo creo que estamos viviendo bajo situación de excepcionalidad institucional, porque el gobierno prácticamente ha anulado al Congreso mediante este ejercicio usurpativo de las potestades legislativas, ha sometido a la justicia, por lo menos la justicia federal es de una obsecuencia y de una especie de brazo armado perseguidor de la oposición política,
De modo que de democracia yo creo que ni de baja ni de ninguna intensidad, ¿no? Estamos Claro. en situación de excepcionalidad porque lo que es la piedra fundamental del Estado de Derecho, la división de poderes, ha sido derrumbada por el actual gobierno. Doctor, bueno, usted es un férreo defensor de los derechos humanos, ¿no? Y uno escucha a este gobierno y desde que se plantee la doctrina Chocobar hasta los dichos de la ministra Burrich, hablando de que los argentinos si quieren que se puedan armar, uno ve que se va generando todo un clima de reacción y de intranquilidad social con este tipo de cosas. Yo lo que digo es, ¿un funcionario puede decir cualquier cosa de cualquier manera? Yo creo que los dichos de la ministra son rayanos en la apología del delito, ¿no? Claro que pues, si uno tuviera que enjuiciar todos los actos de corrupción y de avasallamiento institucional del que son responsables, tendríamos que tener un ejército de abogados trabajando para esta finalidad. Recordemos que hay más de 22 pedidos de juicio político contra el presidente y el gabinete de ministros. Usted inició uno de ellos, ¿no? Varios de ellos, sí, varios de ellos. Y no se le ha dado ningún andamiento en el Congreso porque, claro, la Comisión de Juicio Político, por lo menos hasta aquí, la presidía el inefable Pablo Tonelli, ¿no? Claro. Uno de los lanceros de primera línea de este gobierno. Bueno, yo creo que todo esto tendrá que tener su resolución electoral en octubre, pero creo que de aquí a octubre van a ser muy numerosas las denuncias y acciones penales y de inconstitucionalidad que va a enfrentar este gobierno, que ha fracasado en lo que pensó como plan económico y ha derrumbado las instituciones en aras de tratar de perpetuar su poder, ¿no? Bueno, le damos las gracias, doctor, por la comunicación y bueno, esperemos que esto sí, como dice usted, se subsane en octubre a través de las elecciones y que después se pueda también desde lo jurídico hacer algo, porque si no, este tipo de cosas después en el tiempo vuelven a repetirse, ¿no es cierto? Bueno, en eso estamos trabajando también. Bueno, no se preocupen. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Chao.